Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿A usted les gusta el cine? ¿A quién no le gusta el cine? Pero la industria del cine para Colombia, que antes no representaba absolutamente nada, ha contado, por supuesto, con unas actitudes y disposiciones del gobierno, no de este, que también, naturalmente, sino de antes, y de varios ángeles de la guarda. Uno de ellos, gran promotora, visionaria, impulsadora, es nada más y nada menos que Claudia Triana de Vargas. Estudió en la Universidad de Navarra en España, es licenciada en Artes Liberales, y ella fue es que yo creo que ha sido la promotora de todo lo que se ha hecho en el cine en Colombia, desde la Fundación del Patrimonio Fílmico, la Comisión Fílmica, el programa internacional que ha permitido traer cada vez más directores, actores de primera jerarquía, y que ha generado una auténtica revolución en lo que tiene que ver con las películas internacionales que se han grabado, filmado en Colombia, de Hollywood y de muchas otras naciones, y que han generado unas cifras pero astronómicas en materia de ingresos, gracias a las deducciones, a los incentivos, para que este país, como han sido muchísimos otros en unas épocas, sea bien atractivo para los directores y productores. Bienvenida. Bueno, después de esa presentación, en realidad yo no sé si he sido el ángel de la guarda, pero lo que sí es que ha sido mi pasión y que ha habido una permanencia en el tiempo. Y es increíble cómo cuando un gobierno se empeña en tener una visión de largo plazo, logra que una industria que era absolutamente inexistente en el país, pues pase a tener un puntico en el mapa y a ser una de las cuartas de la región. Todos conocen el cine mexicano de muchísimos años. Aquí lo veíamos, si no cine mexicano. Desde los años 50 pues ya tenían una industria, los argentinos, los brasileros, que tienen un país inmenso además. Y nosotros pues ahí estamos dando la batalla, y ya no se puede pensar en ningún festival internacional que no pregunte cuáles son las últimas producciones colombianas. ¿Quiénes son nuestra competencia en esa materia de incentivar y traer y producir películas para el mundo? Bueno, pues la competencia es todo el mundo, porque se hacen montones de películas en el mundo. Nada más en Estados Unidos se estrenan del orden de 1.500 películas al año. La mayoría de las películas que ven los colombianos en este país y en general en el resto del mundo es más del 85% de las películas que vemos. Sin embargo, hay toda una cultura de verse, culturalmente hablando. El país tiene derecho a contar sus historias y contarlas desde su punto de vista. Y eso es lo que ha hecho el cine colombiano. La mayoría de las películas que hacemos e incentivamos son dramas, pero también pues las comedias. Usted sabe que en Colombia la comedia tiene muchísimo éxito. Dago García ha sido un pionero en ese tipo de género, y ahora hay otros 4 más que están haciendo películas que tienen muchísimo público. Los dramas en general en el mundo tienen un público más de nicho, pero sin embargo son películas que también perduran en el tiempo. Y si usted piensa en una película como La Estrategia del Caracol, por ejemplo, que va a cumplir 25 años este año de haber sido lanzada, pues esa película todo el mundo la recuerda. Y yo me imagino que lo que va a pasar con Pájaros de Verano, que va a inaugurar la quincena de realizadores este año en el Festival de Cannes ahora, pues va a ser otra película que los colombianos y el mundo van a recordar. De manera que tenemos que hacer de todo. Pero bueno, ¿cómo haber tenido esa visión? ¿En qué gobierno fue? Pues Proimágenes se crea en la misma ley de cultura que se aprobó en el gobierno de Samper. Si ustedes recuerdan, había toda clase de
de intelectuales que no querían una ley de cultura, consideraban que la cultura no puede ser institucional, etcétera, etcétera. Incluso García Márquez en su momento hacía sus declaraciones al respecto. Yo creo que realmente fue un acierto. Se aprobó en el último momento de Samper y en los últimos meses, y le tocó pues todo el periodo después a Uribe y todo el periodo de Santos. Acuérdense que tuvimos 2 gobiernos de 8 años que para las políticas públicas es una bendición. Sí, porque hay estabilidad de las reglas para del los juego. políticos puede que no, pero para la estabilidad en las políticas públicas es muy interesante. Además se diseñaron para complementar la ley de cultura, que ya estaba dando unos estímulos muy interesantes al sector como patrimonio cultural de la nación, pero no tenía los recursos. Era simplemente el Ministerio de Cultura como autoridad tenía que dar todos esos estímulos de un presupuesto que usted sabe que siempre es deficitario, y pues ahora un poquito menos, pero antes le cargaban duro la mano al Ministerio de Cultura. ¿Con qué criterio se escoge por parte de Proimágenes, que es una entidad privada sin ánimo de lucro? Vamos a patrocinar esta película, vamos a ayudarle a esta producción. Pues en realidad es que Proimágenes es el administrador de 2 fondos distintos que se crearon en esta, una segunda ley y una tercera ley. En el año 2003, cuando se creó la ley que llamamos de cine, se crearon 2 cosas. Uno, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es una cuenta parafiscal. Esa cuenta parafiscal es como la Federación de Cafeteros, haga de cuenta que tiene su fondo del café. Igual, los empresarios, los exhibidores, distribuidores y productores, cuando son películas colombianas, pagan una cuota que Proimágenes recauda y luego se devuelve al sector de acuerdo a una junta directiva, digamos, que es el Consejo Nacional de Cine, que son 11 un consejo miembros, de expertos. Exacto, que representan no solo a los que pagan la cuota, sino a todo el sector que preside el Ministerio. De todas las películas que han respaldado ustedes, fuera de las mencionadas, ¿cuáles otras han sido verdaderamente impactantes y qué más viene en camino? No, pues hay un montón. Es decir, el año pasado se dieron como estímulos, que usted me preguntaba cómo se hace, es a través de una serie de jurados nacionales e internacionales, hay una convocatoria pública, hay 31 modalidades, en este momento está abierta. El año pasado se entregaron 95 premios por un valor del orden de 21.000 millones de pesos, que es lo que en este momento está también abierto en unos que son con jurados, o sea, selectivos, unos premios selectivos, porque son no reembolsables, y otros que son automáticos, es decir, si por ejemplo la película de Ciro Guerra y de Cristina Gallego, Pájaros de Verano, va a ir al Festival de Cannes, pues tienen la posibilidad de acceder a unos estímulos para que vayan mejor representados, para que puedan invertir en sus dossiers, en sus promociones, un poco de plata que sale de este fondo. Pero hay otra manera, que es los estímulos tributarios, que usted mencionaba, pues que nacieron en esa misma ley y que devuelve a los inversionistas privados que deduzcan, que pueden deducir de su renta hasta un 165%, pues pueden invertir o donar en proyectos cinematográficos. Entonces, lo que ha pasado estos últimos 20 años es que un dinero que no se focalizaba en el sector, ahora ha sido el orden de 450.000 millones de pesos, que nunca los habíamos visto juntos, para que estimularan y para que se convirtieran en capital semilla, para que los proyectos y las empresas empezaran a organizarse. Ahora ya podemos decir que tenemos 8 empresas distintas en el país que están haciendo servicios de producción para películas de Hollywood, como usted también mencionaba, películas que están en este momento 8 rodándose en el país
y hay una que en Cartagena, bueno, a nosotros no nos dejan hablar de ella, con Will Smith, pero él sale con cada uno en el aeropuerto, no sé qué, a nosotros nos dicen, ustedes no digan nada, y él aparece a todas horas haciendo... Pero está además feliz, se ha robado el show. está feliz en Cartagena. Increíble. Ya regresamos con Claudia Triana de Vargas, una de las mayores impulsoras y motor de la producción cinematográfica en Colombia. Regresamos con un tema que es muy particular y que es muy estimulante. No siempre podemos tratar en Entérate de Caracol Internacional el conflicto armado, la cantidad de noticias negativas, los problemas que tenemos. También hay que destacar el lado positivo, la cara buena, la que nos está vendiendo una excelente imagen y que nos está reportando muchos beneficios económicos, de generación de empleo. Hablemos de unas cuantas cifras. ¿Qué le representa al país en materia de ingresos por estadía, movimiento de restaurantes, tiquetes aéreos? ¿Hay algún cálculo? Sí, es decir, por ejemplo, digamos, en la contraprestación que está diseñada en la tercera ley, que se da a aquellas producciones de Hollywood, sobre todo, que han venido al país. Hemos aprobado 39 proyectos, algunos... Ustedes saben que los proyectos cinematográficos están muy vinculados al talento. En el momento en que por alguna razón el señor Nicolas Cage no puede, en tal momento se les cae a todos los inversionistas y la producción. Pero de esos 31 están en firme, muchos de ellos ya les hemos devuelto la contraprestación, pero en este momento, como le decía, hay 8 andando en el país. Uno de ellos, el de Will Smith, que estábamos hablando, Gemini Man, que están en este momento en Cartagena. Hemos devuelto, digamos, han venido a gastar del orden de 160.000 millones de pesos, un dinero que antes no estaba en la economía, y se les está devolviendo más o menos las relaciones como de 3.5 a 1. Es decir, ellos invierten 3.5 y se le devuelve con un fondo que se llama el Fondo Fílmico Colombia, que se lo nutre el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que nosotros manejamos, pues ha devuelto más o menos unos 45.000 millones de pesos. Entonces, el tema es las cifras que estamos manejando. Ha dejado también pues 11.000 personas contratadas, y realmente una cosa muy importante, y es que nosotros hacemos películas pequeñas en comparación. Pues una película independiente de Hollywood es de 10.000 millones de pesos y nosotros hacemos películas de 2 millones de dólares máximo. Entonces, claro, la experiencia, la especialización de los oficios que se han necesitado en estos 5 años que llevamos con ese estímulo, pues ha sido muy grande. No, yo me imagino que hay una transmisión de conocimientos también importante en el mejoramiento de la calidad de nuestros técnicos, operarios, productores. Es otra cultura. Y no solamente eso, cuando a usted le dicen que tiene que tener 2.000 almuerzos en un día de rodaje de una película como Miles 22. La logística. Eso. Entonces tiene una cantidad de logística que también han empezado a haber empresas que se dedican y que son capaces de hacer ese tipo de trabajo y hacerlo muy bien. Los colombianos aprendemos rápido. Sí, somos inteligenticos. ¿Cuáles son esas ciudades fuera de Cartagena apetecidas por esos visitantes? Pues ahora viene una, por ejemplo, en Villa de Leyva. En Medellín interesa también. Han estado en Santa Bogotá, Marta, me imagino. En Bogotá, en el Tolima. Pero Cartagena lleva el 70%. Cartagena llama muchísimo la atención, pero también es una ciudad súper difícil para filmar, porque el turismo, aunque la filmación después trae un montón de turismo, aquí estuvo Will Smith, aquí estuvo Tom Cruise, aquí vino el Harry Potter, como lo conocemos a Radcliffe. Durante el rodaje se necesita un silencio clínico. Ustedes mismos en los estudios saben que no pueden hacer ruido, que eso interrumpe.
Y bueno, imagínense el ruidajo en Cartagena con Will Smith, no me quiero ni imaginar cómo hacen para callar al público. ¿Cuáles son los más reconocidos directores y productores que han venido? Bueno, el que hizo, yo diría que el detonante... El que abrió. El detonante de todo esto, que todavía no teníamos el estímulo, fue el director del Amor en los tiempos del cólera, que fue en el año 2000, fue en el 2014. Y allí fue que nosotros empezamos a decir, miércoles, aquí tiene que haber una comisión fílmica, porque no puede ser que alguien está buscando una locación y entonces está un ministro diciendo, uy, esa casa es del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo hacemos para que se la presten a este señor inglés que vino y que hizo además otro Harry Potter de esos? En fin, entonces hemos venido trabajando durante todo este tiempo para promocionar el país, para darle ofrecerles también los servicios. Para ofrecer los servicios, pero también para organizar, porque cualquier persona en Hollywood lo primero que pregunta es cuáles son las reglas del juego. Y quieren que esas reglas del juego sean claras. No es a lo colombiano de se le tiene, no. Ellos tienen que saber exactamente que están cumpliendo todas las normas, que tienen todos los permisos. ¿Se van contentos? Etcétera. Pues se van muy contentos. La verdad, la experiencia ha sido increíble y lo que ha pasado en estos 5 años es que ya tenemos mucho más proyectos que dinero para devolverles. Vea usted, el enano se crece, y se crece de qué manera, qué bueno para el país. Y se crece la confiabilidad en un país que sonaba imposible internacionalmente. Claro, por la inseguridad, los atracos, etc. Exacto. Pero poco a poco vamos saliendo. Ya regresamos al último segmento con Claudia Triana de Vargas. ¿Les daba miedo venir? ¿Ya no les da miedo? ¿Qué prevenciones tenían o qué exigencias hacían o hacen? Bueno, sobre todo al principio tenían mucho miedo de la seguridad. Ahora no es tanto de la seguridad porque ya han visto que es posible. También había que construir confianza en el sentido de que sí efectivamente se les devolvía el estímulo, que es un estímulo en efectivo que le llega directamente al productor, internacional si es internacional o colombiano si es colombiano. Tienen que filmar, tienen que gastar en el país en servicios locales al menos 1.800 salarios mínimos, que eso pues para nosotros es importante. Porque, pues, que la plática se quede. Pues que la plática se quede. Empleo. No vamos a pagar nada del sueldo de Will Smith, obviamente. Claro. Eso lo pagan allá en Hollywood. Pero nos faltaba también un poco la credibilidad en el equipo técnico. Es decir, cuando llegaron aquí a filmar, por ejemplo, con Antonio Banderas, Los 33, encontraron la tragedia de los mineros en Chile. Exacto. Vieron que en la segunda unidad había un director de fotografía muy talentoso nuestro que por supuesto no conocían. Entonces terminaron llevándoselo a la filmación en Chile. Los chilenos en ese momento no nos quisieron mucho, pero para nosotros fue un estímulo enorme porque empiezan a comprender que aquí hay con quién también trabajar. Una de las películas que se aprobó, por ejemplo, tenía que traer de Los Ángeles un montón de extras porque pensaban que aquí no habían ojiazules y rubios que pudieran hacer de extras como si fueran norteamericanos. Y aquí no solamente eso pasa, sino que hay muchísimos que hablan perfecto inglés, actores que son bilingües, etcétera. Entonces, poco a poco han ido encontrando que aquí no solamente hay servicios de producción competitivos y que les sale más baratos. Ahorro de etiquetes. Exacto, y que aquí tienen un país que pueden filmar todo, porque es que tenemos de verdad, es un país muy diverso. Entonces, muy cerca, a 20 minutos, usted tiene mar, pero en cambio tiene montañas, pero en cambio tiene la selva cerca. Y Sierra Nevada. Y exacto, tenemos desiertos. Entonces, han ido comprendiendo que aquí es... en general, por ejemplo, que es la hotelería, los restaurantes, el valor de los servicios, ¿les satisface?
Eso les gusta muchísimo y otra cosa que les gusta es que pasan felices, porque aquí deberíamos exportar la rumba. Eso les gusta muchísimo, porque es que hay una cantidad, pues hay algunas horas muertas y necesitan estar con todos los servicios en una ciudad, pues como Bogotá, Medellín, o bueno, todas nuestras ciudades que ahora ofrecen una hotelería estupenda, unos... De nivel internacional. De nivel internacional y unos restaurantes, Sí. y etcétera. Nada que envidiar en materia gastronómica. Los Para precios nada. de pronto demasiado costosos, ¿no? Pero cuando usted paga con euros o con dólares, la vida en Colombia no es tan cara. La nuestra allá sí, es carísima. Sí, sí, sí. Pero No, para, y aquí pagando en pesos. para también. ellos han habido ya 2 producciones que les hemos podido, ya cuando llegan al país piden un 50% más de lo que estaban gastando inicialmente, porque han visto que podían gastarlo en Colombia en vez de tenerlo que hacer fuera. Claudia, ¿va a cine? Yo voy a cine, sobre todo en mi casa. Sí, porque se ve cine todo el día. Ojalá, eso es lo que piensan. Nosotros estamos posibilitando que los otros hagan cine todo el tiempo y eso requiere un montón de esfuerzo. ¿Y qué ve, Claudia? A mí me gusta ver ficción sobre todo. Me gusta ver películas independientes. Yo, por ejemplo, en Netflix o en alguna de ellas siempre busco películas extranjeras porque ya sé que no son las masivas de Hollywood y además películas que hayan tenido algunos premios internacionales porque sé que tienen una curaduría exigente. Y bueno, a mí me gusta ese tipo de cine y yo los invito a que se arriesguen porque eso es como comer aceitunas cuando uno llega a España, que uno dice eso tan raro ese sabor, pero si se lo dan desde chiquito, pues a uno le gustan las aceitunas. Es un problema de cultura, es un problema de actitud. De información. De información. Y de acceso. Ficción, hay que soñar, y soñar en grande. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos al correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.